Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos una vez más estar a través de Radio El Camino 99.7 FM y también a través de YouTube y de Spotify, donde quiera que usted nos escucha o nos vea. Este es su programa ¿Qué dice la Biblia? Les saluda Glenda Sandoval y hoy quiero presentar a mis buenos amigos e invitados, Wally Palacios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nos da nuevamente saludarles en este su programa ¿Qué dice la Biblia? Esperamos que así como para nosotros ha sido de bendición este tema, también sea para ustedes de edificación, crecimiento y fortaleza de nuestra esperanza en el Señor. Muchas gracias, Wally. Bienvenido, Sergio Carrillo. Amigos, les damos la cordial bienvenida. Nos sentimos muy contentos y privilegiados de su sintonía. ¿Sabe? Hoy es un día muy especial porque vamos a estudiar la continuación de un tema que nos ha revolucionado, nos ha puesto a pensar y a meditar en la palabra. Así que lo invito a que no se vaya, quédese con nosotros. Cordialmente bienvenido, Vernon Ayala. Gracias, Glenda, gracias, amigos. Pues los invitamos a que no pierdan la sintonía del camino. Este es un programa muy especial, La Esperanza, el ancla que sostiene la vida. Por cierto, el programa pasado nos la pasamos, pero genial en esto, porque creo que el Señor nos habló a todos nosotros y estoy seguro que hoy va a seguir hablando. Así es que no pierda de sintonía el camino. Y este es el segundo programa de la serie. Y fíjense que se titula ¿Qué hacer cuando la desesperanza invade el alma? Y muchos viven aparentando alegría, pero por dentro llevan una batalla silenciosa con la desesperanza. La desesperanza es una de las experiencias más comunes en nuestros días. Pero esto no ocurre por un deseo consciente o premeditado de vivir sin esperanzas. Perdemos la esperanza ante los fracasos de la vida, ante los problemas normales y cotidianos en la familia, en el trabajo, ante todo lo que nos puede pasar día a día. Nos desencantamos de la vida ante tantas dificultades que tenemos. Algunas de estas dificultades llegan sin buscarlas y otras simplemente no las buscamos. Y en medio de eso puede ser que el enemigo susurre, no hay salida, nadie te entiende, todo está perdido. Y es entonces cuando la desesperanza se convierte como en una experiencia de una noche oscura en lo más profundo de nuestro interior. ¿Y qué significa vivir una noche oscura de la desesperanza? Es una imagen que expresa una densidad del contenido y tiene un significado. La noche oscura es una metáfora utilizada para describir una fase de la vida espiritual de una persona marcada por un sentido de soledad, de desolación, de desánimo, de desesperanza misma y también de desencanto. Pero esto es lo que nos gusta. La palabra del Señor, la Biblia, tiene otras palabras para revertir esto: restauración, propósito y victoria. Y hoy veremos cómo la palabra de Dios responde a esa oscuridad interior que a veces parece ser impenetrable. Y este es nuestro tema de la Biblia clave. Y hoy lo encontramos en el Salmo 146, versículos del 3 al 5. No pongan su confianza en los poderosos. No está la ayuda ahí para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo, y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor, su Dios. Así que con esa palabra que realmente debe de revolucionar nuestra vida, vamos al primer corte y ya estamos de vuelta. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Programa que dice la Biblia. Hoy hablamos acerca de la esperanza como el ancla que mantiene nuestra vida. Y
al iniciar hacíamos esta pregunta que es parte de nuestro programa. ¿Qué hacer cuando la desesperanza invade el alma? Voy a pedir a nuestros invitados que en este bloque 1 nos conduzcan a través de lo que la palabra del Señor dice en cuanto al rostro oculto de la desesperanza. Wally, bienvenido. Gracias, Glenda y amigos. Interesante, ¿verdad? Porque es como que estuviéramos viendo el otro lado de la moneda, ¿verdad? Ya en el programa anterior hablamos, introdujimos el tema de la esperanza, pero ahora vamos a ver un poco acerca de lo que es la desesperanza y cómo es que se puede dar o qué podemos hacer cuando esa desesperanza invade nuestra alma. Recordémonos el salmista, cómo le decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, acuérdate, y cómo allí es el campo de batalla donde se encuentra nuestra mente, nuestros sentimientos, emociones, nuestro corazón en sí, ¿verdad? Y es lo que debemos guardar, como dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque ese determina el rumbo de tu vida, dice una versión. Me gusta esa versión. Interesante, ¿verdad? Entonces, esa desesperanza es como un estado emocional caracterizado por la falta de esperanza, obviamente, ¿verdad? Es un sentimiento de indefensión y la ausencia de expectativas positivas hacia el futuro. Es decir, todo lo contrario que hablamos de la esperanza. Y esta puede manifestarse como la imposibilidad de encontrar soluciones a problemas o la creencia de que las cosas no mejorarán. Es decir, un estado de pesimismo extremo que si no se logra gestionar adecuadamente, en un momento determinado podría llevarnos a la depresión, podría llevarnos a otras consecuencias como incluso la pérdida de la fe. Eso es bien, bien tremendo. Entonces vamos a entrar un poquito en esto y acá esta parte que me corresponde abordar es la desesperanza como resultado de confiar en lo equivocado. Es interesante porque nosotros podemos poner nuestra esperanza en Dios y cualquier cosa que no estemos poniendo la esperanza en Él, obviamente va a ser lo equivocado. Y me recordaba cómo el Salmo 91 empieza el salmista a declarar: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero mire cómo dice el verso 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y ahí sigue desarrollando todo lo que los beneficios del Salmo 91. Pero él comienza hablando de estar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente y declarando cómo ese Dios, nuestro Dios, es nuestra esperanza. Y eso es lo que debemos hacer. Pero no fue así el caso en el capítulo 17 de Jeremías, cuando él está hablando acerca prácticamente de las infidelidades o los pecados que el pueblo de Judá había cometido y las consecuencias que se acarrearon por eso mismo. Entonces él empieza a hablar acá en el verso 17, 5 al 6 y les declara: esto dice el Señor, y fuertes las palabras que usa el profeta: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Está hablando aquí, esta es la versión NTV, cómo está declarando esa situación de poner la confianza en el ser humano o en cualquier otra situación o cuestión que no sea Dios mismo. Y empieza a hacer ahí unos símiles y unas comparaciones acerca de ello. Y acá el profeta revela la raíz de esa desesperanza, que es depositar nuestra confianza en lo inestable. Imagínense, en un hombre, bien decía Vernon hace un rato, Dios tiene un carácter y Él no cambia. Él dice una cosa y no está mañana diciendo otra, no. Acá el ser humano tiene, mejor dicho, nos incluimos, tendemos a ser así. Entonces, esa inestabilidad es en la que muchos ponen su esperanza.
Y este término malditos que yo decía que es algo fuerte, la palabra refleja la separación de la fuente de vida. Según John MacArthur, esta advertencia enfatiza que la confianza mal ubicada lleva a la esterilidad espiritual. Y también Samuel Pérez Milos añade que el depender del humano, la persona se seca, porque ahí hace la referencia a esos arbustos, ¿verdad? Queda expuesta al abandono. Y Matthew Henry también nos señala que esta vida sin fruto es una advertencia a quienes buscan seguridad en las cosas temporales. Entonces, aquí vemos la importancia de poner nuestra confianza en nuestra esperanza, mejor dicho, en lo correcto, es decir, en el Señor. Pero fíjense que este versículo, después de lo que declara el profeta, da una bendición, como quien dice, miren, pero si ustedes ponen su esperanza, su confianza en el Señor, verso 7 del capítulo 17 de Jeremías dice, bendito es el hombre que confía en el Señor. ¿Cómo esa maldición se transforma en bendición? ¿Cómo? Al trasladar nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Dice, será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas serán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Vemos entonces que acá la exhortación, querido amigo o amiga que nos escucha, es que pongamos nuestra esperanza en el Señor, no en lo equivocado. ¿Por qué? Porque al ponerlo en lo equivocado, viene la desesperanza a desembocarse o a desarrollarse dentro de nosotros. Luego está el Salmo 146, versos 3 al 5, y nos exhorta el salmista. Dice, no pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda para ustedes. Como quien dice, no pongan su esperanza en que el banco me va a dar un préstamo, en que yo conozco a un doctor que es buenísimo y no está mal que busquemos médicos, claro. Pero si ponemos nuestra esperanza en el hombre y no en Dios, ahí estamos mal. Parafraseando, Luego dice, ellos al dar su último suspiro vuelven al polvo, es decir, son temporales y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor, su Dios. Ahí nuevamente en la exhortación del salmista. Y acá se contrasta el falso apoyo humano con la seguridad que viene de Dios. Grudem señala que la esperanza bíblica también está unida a una revelación viva con el Señor, no a estructuras humanas. Y John MacArthur enfatiza que el gozo nace cuando el alma se vuelve a Dios que no falla. Ahí vemos nuevamente el factor gozo, el factor alegría, el factor deleite. Al nosotros poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en el correcto, que es el Señor nuestro Dios. Amén. Amén. Y es que debemos de poner nuestra esperanza en lo correcto, en lo eterno, nos decías, Wally. Y hoy yo quiero hacerle tal vez una pregunta a través de esta oración. Hay momentos en los que nosotros oramos y parece no haber una respuesta. Clamamos muchas veces con lágrimas y lo que escuchamos solamente es el eco de nuestro llanto. La pregunta que quiero hacerle y que seguramente muchas veces nos lo hemos hecho es, ¿por qué guarda silencio Dios cuando más lo necesitamos? Y es que el silencio, mis amigos, no significa la ausencia de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, así lo describe la Biblia, conoció este silencio. El Salmo 13, versículos del 1 al 2, David se abre completamente con una pregunta que tal vez muchos hoy nos estemos haciendo. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? David expresa una lucha interior que está teniendo. El aparente silencio de Dios no lo ha apartado de él.
sino que lo ha llevado a estar más cerca de Él. Y eso es lo que yo hoy quiero resaltar. Él se ha acercado al Señor en oración y ha insistido nuevamente. Y le ha vuelto a preguntar. No dijo, el Señor no me quiere hablar, sino que nuevamente le hace la pregunta, ¿te olvidarás de mí? Un comentarista, Matthew Henry, dice que la queja sincera es una forma de fe. Acude a Dios aún con dolor. Y esto es lo que estamos viendo a través del Salmo 13, versículos 1 al 2. Y Grudem observa que los salmos de lamento, hay unos salmos que podríamos catalogarlos como de lamento, modelan cómo la esperanza puede coexistir con el sufrimiento. O sea, en los momentos de angustia también podemos tener esperanza, podemos tomarnos del Señor. Y es que la esperanza tiene la madurez de aceptar que hay temporadas en aparente silencio divino. Y decimos aparente porque aunque no oigamos a Dios, Él nunca ha dejado de obrar. Él siempre ha estado ahí. Y Él siempre está trabajando a nuestro favor. En el programa anterior, Vernon nos hacía reflexionar en esa imagen del taller, donde estamos en un taller y estamos siendo trabajados, estamos siendo moldeados a través del amor de Dios. Y ese amor es el que permanece. Isaías 49, versículos 14 y 16, dice, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Mire qué declaración más fuerte. Y dice, y es entonces cuando Dios responde con una ternura. El Padre solo puede dar amor. Él no va a dar un grito o un regaño, sino que lo que va a decir es, jamás. ¿Puede una madre olvidar a un niño de pecho? Pues aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Y eso es lo que yo quiero hoy que usted, amigo que nos escucha, se lleve. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor sigue trabajando en ti. Y esta imagen que utiliza el Señor es de una madre. ¿Qué más ternura que puede haber que el amor de una madre? Cuando dice, aún si una madre se olvidare, yo no lo haré. El profeta nos revela que Dios no solo nos recuerda, que nos tiene grabados en sus manos, sino que también este grabado en sus manos, ¿verdad? Es un anticipo de la cruz. Usted dirá, ¿cómo es que Dios me tiene grabado en su mano? Recordemos a Jesús en la cruz. Estos clavos que tiene Jesús y esas señales que después ven en los orificios de sus manos, solo nos puede recordar algo. Nos puede recordar su amor en esa cruz. Él no se baja de esa cruz, mis amigos, sino es por el amor que nos tiene, por el amor eterno. Y eso nos da certeza y esperanza de que el Señor sigue obrando en medio del silencio. Tal vez hoy tú no escuches al Señor. Tal vez pienses que se ha olvidado de ti. Tal vez estás atravesando en medio de ese silencio y quizás has pensado que Dios se ha olvidado. Hoy te queremos recordar que Dios no se ha olvidado de ti. Él te tiene presente, incluso aunque tú no lo sientas. Recuérdate que a veces nosotros sentimos que el Señor no está, pero la garantía nuevamente está en su palabra. Cuando dice, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Yo soy Jehová, tu Dios. Y eso te da a ti esperanza. Esperanza en medio de un mundo que está desesperanzado. Está perdiendo este mundo la esperanza. Y así como David, puedes orar en medio de la confusión, así como el pueblo de Israel, puedes también decir, Señor, ¿te has olvidado de mí?
Y el silencio de Dios no es su abandono, es su manera de formar en ti una esperanza profunda, una fe que no se apaga con el viento, una confianza que nace no de lo que ves, sino de lo que crees. El Señor sigue obrando, mis amigos, y sigamos creyendo en sus promesas. Amén. Bueno, seguimos desarrollando el tema, la esperanza, el ancla que sostiene nuestras vidas. Nos lo hemos pasado grandioso, hemos nutrido nuestra alma con toda esta enseñanza. Y Glenda hoy en esta tarde nos llevó directamente al problema, que es la batalla silenciosa del alma contra la desesperanza. Eso es lo que hemos estado tratando de abordar esta tarde. Wally en su intervención nos mostró que cuando confiamos en lo humano, la esperanza se seca, dice la palabra de él, se seca la esperanza cuando confiamos en lo humano. Y Sergio pues nos acaba de compartir ahorita una enseñanza muy, muy especial. Nos enseñó que el silencio de Dios no significa que Él se ha ido. Él sigue presente. Y si yo quiero decirte algo, Dios ve tu aflicción y actúa, solo que lo hace a su tiempo y no en el nuestro. Mira lo que dice Éxodo 3, capítulo 3, versículo del 7 al 8, cuando le habla a Moisés, Jehová le dice a Moisés, le dice, ciertamente, dice, he visto la opresión que sufre mi pueblo, he oído sus gritos, estoy al tanto de sus sufrimientos y por eso he descendido para rescatarlos. ¿Nota los verbos que está usando? He visto, he oído, estoy al tanto y he decidido. Cuando uno ve estos verbos, uno ve el poder de Dios actuando. Eso, mis queridos amigos, eso no es un Dios lejano. Es un Dios que se involucra. Es un Dios que escucha. Es un Dios que actúa. Y como dice Matthew Henry, nuestro Dios no ignora el dolor humano. Interviene con propósito. Imagínate los israelitas en Egipto. Recuerda esto. 400 años de esclavitud. Generaciones enteras clamando sin siquiera ver el cambio. ¿Dios los ha olvidado? No. Dios estaba preparando el momento perfecto y cuando llegó ese momento perfecto, levantó a Moisés. Confrontó a Faraón, abrió el mar y sacó a su pueblo. ¿Fue inmediato? No, pero fue completo. Y esa historia nos grita hoy en nuestras vidas. Dios escucha, aunque parezca callado, y cuando actúa, nadie, absolutamente nadie puede detenerlo. El Salmo 34 lo confirma. Dice, el Señor oye a los suyos cuando claman. El Señor oye a los suyos cuando claman. Lo rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Eso a nosotros los hombres nos cuesta un poco asimilarlo, ¿verdad? Porque nos cuesta mucho manejar la vulnerabilidad, pero es aquí donde Dios nos trae para abajo acá. Tal vez tú hoy estás ahí con el corazón roto y no lo dices, con oraciones que parecen sin respuesta y empieza tu fe a bajar. Pero escucha esto, Dios está más cerca de lo que tú piensas. Y como dice Wayne Grudem, la esperanza nace cuando conoces el carácter compasivo de Dios. En el programa pasado conocimos el carácter de amor de Dios. Ahora vamos a ver el carácter compasivo de Dios. El quebranto, mis amigos, no es un castigo. A nosotros los hombres nos cuesta quebrantarnos, pero no es un castigo. El quebranto realmente es un terreno fértil donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder. ¿Por qué? Porque el quebranto es un terreno fértil. Porque el quebranto abre el corazón a la dependencia de Dios. Solo cuando nos quebrantamos empezamos a depender de Dios. 2, el quebranto es un terreno fértil porque Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y el quebranto no es debilidad, es humildad revelada. Y la Biblia dice que la gracia fluye hacia los que se humillan
a Dios. Otra forma es porque el quebranto nos prepara para recibir y dar compasión. Así que quiero recordarte que Dios te ve, Dios te escucha y Dios jamás va a ignorar tus lágrimas. Pero también Dios actúa a su tiempo y eso no es demora, es una precisión divina. Cuando llegue ese momento, entenderás que no estabas solo, estabas en un proceso. Y ahí, justo ahí, la desesperanza empieza a retroceder, porque hay una verdad más fuerte que el dolor. Y esa verdad es que Dios sigue siendo tu libertador. Amén. Amén. Muchísimas gracias, amigos. Y nos vamos a quedar con el carácter compasivo de Dios para ir con fuerza cuando nos sintamos que estamos en la desesperanza. Ha llegado el momento de un nuevo corte y ya regresamos. Lecciones de sabiduría. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Proverbios 10:19. ¿Cuán difícil es desarrollar este principio? Estoy segura de que muchos de nosotros hemos experimentado ese terrible estallido de palabras después de atravesar una situación estresante. Toda esa ira, dolor y tristeza parecen desbordarse después de estar tanto tiempo contenidas, causando una tajante respuesta, hiriente tanto para el receptor como para el emisor. Esa caótica reacción a las emociones es necesaria trabajarla. Los sentimientos no cambiarán, pero nuestra reacción sí puede hacerlo. Tomemos el reto de aprender a reaccionar prudentemente y oremos para que el Señor nos ayude a desarrollar dominio propio. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Estamos en la serie La Esperanza, el ancla que sostiene nuestra vida. Y estamos en este programa haciéndonos la pregunta, ¿qué hacer cuando la desesperanza invade el alma? Y ¿saben qué es lo fascinante en este bloque 2? Es que a través de la Biblia vamos a conocer los caminos hacia una esperanza restaurada. Y gracias a Dios por eso. Sergio, su tiempo. Gracias, Glenda. Y es que restaurar la esperanza requiere determinación, requiere constancia, requiere que estemos conectados a la fuente de la esperanza. Y es que esa fuente de la esperanza es la palabra de Dios. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esto lo podemos ver cómo restablecer esa esperanza a través de lo que el salmista dice. Tú eres mi refugio, mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Como quien dice, me estoy nutriendo, ¿verdad? A través de tu palabra para que mi esperanza siga adelante, alimentándose. Porque si no, la desesperanza sería cuando dejamos de leer esa palabra y entonces se empieza a secar. Esto está en Salmos 119, 114. Y es que para el salmista, lo que nos está mostrando aquí es que la palabra no es un simple libro que lo lee, sino que es realmente lo que hemos hablado en estos programas. Es esa ancla espiritual en momentos de tormenta. Es eso que nos sostiene, lo que no nos hace retroceder, lo que nos hace permanecer. Y es que, mis amigos, la palabra de Dios es maravillosa. Por eso este programa, ¿qué dice la Biblia? Porque lo exploramos. La Biblia es la voz de Dios que se ha dejado preservada para nosotros. Si usted quiere una definición, es esa carta de amor del Padre para sus hijos. Es ese alimento que necesita nuestra alma. Es la espada del Espíritu. Es esa lámpara que ilumina nuestro sendero. Y es esa luz que en los tiempos de oscuridad
nos permite ver ese futuro prometedor que el Señor nos habla en su palabra. Así que mi invitación hoy es, si tú te has sentido desesperanzado y tal vez has guardado tu Biblia y has dicho, no, ya no tiene sentido continuar leyéndola, yo hoy te quiero invitar a que leas tu Biblia, medites en ella, invites al Espíritu Santo a que te revele qué es lo que el Padre tiene para ti y que además de meditar, continúes con esa oración. Matthew Henry nos dice que el creyente se apoya en promesas y no en ilusiones. Es decir, que no creemos en base a deseos o buenos deseos, tal vez podríamos agregar, sino que en base a lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho lo hemos visto en nuestros programas, es permanente, es eterno. Y si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Y Dios no miente, Dios no se arrepiente. Dice que en Él no hay sombra de variación. Eso quiere decir, Él no va a cambiar. Habla de su inmutabilidad. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y esa tiene que ser tu esperanza. Esa tiene que ser tu ancla. Eso es en lo que tiene que estar cimentada tu fe. Romanos 15, el versículo 4, reafirma nuevamente esta idea. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia. Nuevamente, esto no es coincidencia, aparece la paciencia. La paciencia es forjada en la espera, y es que la paciencia nos ayuda a tomar esa promesa y a esperar en los momentos en los cuales pareciera que nada va a suceder. Así que no solo la Biblia nos registra el pasado, muchos dicen es un libro histórico. No, nos forma en el presente y nos fortalece para un futuro. En ella encontramos muchas veces relatos de hombres y mujeres que pasaron por circunstancias como nosotros. Leíamos en el bloque anterior al salmista que leía afligido nuevamente cuando se acercaba al Señor, pero esa aflicción no lo separaba del Señor, lo acercaba. Y hoy la invitación es que tú te acerques a la palabra, que tú explores cada una de esas páginas, porque la palabra de Dios es una proclamación de esperanza. Y te quiero dejar este último pensamiento. Cristo mismo, cuando fue tentado en el desierto, respondió con la palabra. Cuando fue presionado en el Getsemaní, citó las Escrituras, y en la cruz sus últimas palabras fueron tomadas del Salmo 22. ¿Cómo no habríamos hacer nosotros lo mismo hoy en día? Así que, amigo y amiga que nos escuchas, toma tu Biblia, retoma la lectura, y estoy seguro que el Señor te va a seguir hablando durante este tiempo. Excelente. Gracias, Sergio. Y qué interesante. De veras, todo este tema, ¿verdad? De la esperanza y cómo nos comentabas el volver a confiar en la palabra de Dios que no falla. Cómo el mismo Señor Jesucristo, siendo Él el verbo, siendo Él la palabra hecha carne, Él citó la palabra. Por ejemplo, lo que mencionabas, ¿verdad? Como Él citó Deuteronomio 8:3, cuando habla y fue tentado, ¿verdad? De que no solo de pan vivirá el hombre, haciendo referencia al maná. Y Él fue el verdadero maná que descendió del cielo. Sí. Entonces, la importancia de llenarnos de palabra, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando estamos en constante meditar, leer y llenarnos de la palabra, esa esperanza se vuelve a fortalecer, como bien nos decías, para volver a retomarla, obviamente, en esas promesas que están ahí declaradas. Pero también hay algo interesante acá que debemos tomar en cuenta para nosotros, para fortalecer nuevamente y para que esa esperanza se restaure, y es el rodearnos de una
comunidad de fe. Y eso, el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versos 24 al 25, y habíamos mencionado este capítulo y habla de varias situaciones allí, pero acá dice, pensemos en maneras de motivarnos o estimularnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y acá dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, es decir, el regreso del Señor Jesucristo. Vemos acá que la esperanza no se cultiva en soledad, es decir, Dios y yo somos mayoría, ¿verdad? No, voy a hacer un GPS de 2. No, tenemos que relacionarnos con nuestro prójimo, ¿verdad? Y Grudem señala que la exhortación mutua es vital para la perseverancia. Es decir, nos animamos los unos a los otros, testimonios, palabras de ánimo, etc. Y Matthew Henry observa que el descuido de la comunión debilita la fe. John MacArthur también nos dice, y él insiste en que el aislamiento es tierra fértil para la desesperanza. Hay un dicho que dice que el que se aísla su deseo, bueno, está en la palabra también, el que se aísla su deseo busca. Creo que está en un proverbio. Entonces, vemos acá la importancia de rodearnos de una comunidad de fe, y qué mejor, uno, que venir a la congregación. Pero también, acá en Iglesia Vida Real, hay una estrategia, la estrategia 357 o ruta 357 que muchos conocen. 3 deseos centrales de nuestro corazón, pero hay 5 propósitos, porque es una iglesia con propósito, y 7 montes o 7 áreas de influencia. Pero entre esos propósitos está el propósito de la comunión. Y en un grupo pequeño saludable, si tú no perteneces a un grupo pequeño saludable, un GPS, ahí se desarrollan los 5 propósitos de la iglesia. Y uno de ellos es el propósito de comunión. Es donde empezamos a juntarnos con amigos, con hermanos, a compartir, a organizarnos, a ver qué vamos a compartir en cuanto a la palabra, también a compartir refacción, ¿verdad? Champurradas con café o algo más. Pero se da ese compañerismo. Y ahí es donde la iglesia se hace. Si recordamos, la iglesia al principio comenzó desarrollándose en casas, ¿verdad? Porque ciertamente los judíos se reunían en sinagogas o en el templo, pero cuando ya se convirtieron al cristianismo, ya no eran muy bienvenidos ahí, ¿verdad? Entonces, se empezaron a desarrollar los discipulados o los grupos en casas, las iglesias. De hecho, hay varias iglesias que se formaron en la casa de fulano de tal. El apóstol Pablo en sus cartas lo menciona. Pero ahí vemos cómo se desarrolla y se fortalece esa comunidad. Y nosotros tenemos esa oportunidad en la iglesia de unirnos a un grupo. Glenda nos hablaba ahí de unos grupos que ella, en la cual lidera, y la bendición de ello, cómo se crea esa comunidad y cómo se fortalece la fe de las personas. Hay de mujeres, hay GPS de hombres, hay GPS de jóvenes, etc. Hay variedad. Entonces ahí podemos desarrollar, pero ¿con qué propósito? Para que nuestra esperanza se restaure en medio de esa comunidad, se fortalezca nuestra fe. Y Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés, Salomón, en el capítulo 4, versos 9 y 10, nos habla de ahí de unas ventajas de estar en comunidad. Y dice, es mejor ser 2 que 1. ¿Por qué? Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y esto es aplicable en todo, en el matrimonio, en los negocios, en la comunidad con los hermanos, etc. ¿Por qué? Porque dice que si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas, dice. Imagínense. Entonces, la importancia de estar en comunidad. Y acá Salomón enfatiza esa importancia del compañerismo. Y Pérez Milós comenta que esta relación no es solo funcional, sino también es espiritual, trasciende a lo espiritual. Y la comunidad es un medio de gracia que Dios utiliza para restaurar. Alguien puede decir, no, que venga el Señor y que me envíe un ángel y que Él me levante. Y ciertamente los ángeles dice que el Señor los manda para nuestro servicio, pero dice que nos dejó a nuestro prójimo, y el mandamiento más grande, ¿cuál es? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente,
con todas sus fuerzas. Pero no se queda ahí. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde vamos a demostrar el amor al prójimo? Cuando vivimos en comunidad, ¿verdad? Es una de las oportunidades para poder desarrollar y mostrar el amor y que nuestra esperanza se fortalezca. Amén. Amén. Bueno, estamos ya a punto de terminar nuestro programa. Estamos hablando sobre la esperanza, el alma, el ancla que sostiene nuestra vida. Y estamos abordando el tema qué hacer cuando la desesperanza invade el alma. Y yo quiero cerrar esta enriquecedora conversación porque ha sido algo muy bonito, llevándote a un espacio más íntimo, un espacio directo y un espacio poderoso. Y ese espacio se llama la oración sincera. Sí. Porque en tiempos de angustia, orar con verdad es lo que mantiene viva la esperanza. Orar. Sergio lo explicó bien esto en el programa anterior y es una gran verdad. Pablo lo escribió con claridad en Filipenses 4. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. ¿Oren por qué? Por todo. Por todo. Y todo es todo. Así ¿va? es. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Notaron el orden? No dice, la paz llega cuando todo se resuelve. Dice que la paz llega cuando oras con sinceridad y entrega total. Gruden comenta lo siguiente, la oración transforma la perspectiva, incluso antes de que cambie la situación. Y mis queridos amigos, eso es crucial. La oración no solo cambia las cosas, también, y esto es lo más importante, cambia nuestro corazón. Así es. El Salmo 42:5 refleja esto directamente. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Este no es un salmo de alguien que lo tiene todo resuelto. Al contrario, ¿va? Es de alguien que se está sintiendo vacío, pero decide hablarle a su alma. Y mire, querido amigo, yo lo invito, hágalo, pruebe, háblele a su alma. Háblele a su alma. Cuando esté leyendo un salmo, háblele a su alma. Y va a ver lo que va a empezar a experimentar usted. Y eso es lo que hace la oración sincera. No niega el dolor, ¿ya? Pero tampoco le entrega la última palabra. Porque esa es la parte importante, ¿ya? Hay dolor, pero no le voy a entregar, pero el dolor no va a tener la última palabra. Samuel Pérez Milos lo llama un modelo de autoexhortación espiritual. Y John MacArthur dice que esa alabanza futura está basada en esperanza, que se rehúsa a rendirse. Quizás tú estás desanimado, confundido, posiblemente con el alma rota. Y te cuesta orar porque sentís que no tenés palabras o que Dios no responde. Pero te quiero decir algo. La oración no es solo pedir cosas. La oración es abrir tu corazón a Dios. Y cuando lo haces, aún con llanto, Dios responde con algo que nadie más puede darte, que es paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no es emocional, es espiritual. Y muchas veces el primer fruto de una esperanza que empieza a renacer. ¿Quieres fortalecer tu confianza en Dios? Empieza aquí. Habla con Él con honestidad. No escondas lo que sientes. Dile lo que necesitas. Dale gracias por lo que ya ha hecho. Y en medio de esa oración sincera, vas a volver a encontrar esperanza. Como el salmista podría decir, pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré. Aunque estés en medio de proceso, tu alma va a recordar que no estás sola. El Dios que escucha también te va a sostener. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Excelente. Ha sido de verdad un tema, pero enriquecedor, y esperamos que los aliente realmente, así como a nosotros. Y para terminar, yo quisiera hacer un comentario. Fíjense que nosotros nos parecemos mucho a los discípulos que iban camino a Emaús.
Recordemos esa historia en la Biblia, ¿verdad? Ellos iban desesperanzados, iban probablemente derrotados. El Señor estaba muerto. Se había acabado toda esperanza, ¿verdad? El Mesías que ellos esperaban realmente que viniera y que hiciera un cambio radical en ese momento, había sido crucificado y muerto. Y cuando suceden situaciones que no esperamos o que no hemos planificado, nos pasa exactamente lo mismo que les pasó a ellos. Nos llenamos de desesperanza y de algunos otros sentimientos negativos. La desesperanza y la confusión inundan nuestra vida y comenzamos a cuestionar el proceder de Dios. Y en muchas ocasiones nos alejamos de Él, pero claramente vemos que Dios tiene un propósito en todo y con todo. Y aunque esto no lo entendamos, el propósito de Dios siempre va a estar ahí. Él está presente y llamando nuestra atención, esperando que nos aferremos a lo que está escrito en su palabra, para recibir claridad, fuerzas nuevas en medio de cualquier situación que estemos esperando. Yo quisiera, tenemos unos minutitos, y yo quisiera que termináramos este programa orando, por favor. Amén. ¿Sí? Glenda, y oportunamente, ahorita que mencionaste a los que iban en el camino de Emaús, ¿verdad? ¿Sí? Y más adelante continúa el relato, porque ellos no entendían qué había pasado. Tenían la esperanza en el Mesías, Sí. y de ahí se murió, pero no podían ver que era el resucitado. Y Lucas 24:45, el Señor les empieza a hablar y les explica todo desde Moisés y los profetas, y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Hay otra versión que dice, les abrió la inteligencia. Entonces, orar, ¿verdad? Para que el Señor abra no solo nuestros ojos, sino también nuestros oídos, para que podamos escuchar la dulce voz de su Espíritu en esos momentos de silencio, ¿verdad? Bien adecuado lo que comentabas, ¿verdad? Y vamos a hacer esa oración, ¿verdad? No sé, Berno, si nos pudieras acompañar para cerrar. Así Claro. es, por favor, Berno. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nunca regresa vacía. Amén. Sí, Señor. Hoy nos hemos llenado de tu palabra, nos hemos llenado de fe y también nos hemos llenado Sí, Señor. de esperanza, Señor. Hemos repasado la esperanza que tú has plantado en nuestro corazón y esa fe que también tú has plantado en nuestro corazón. Hoy queremos pedirte que esa fe esté firmemente arraigada en cada uno de los corazones de las personas que hoy nos escuchan. Amén. Pero que cuando vengan los tiempos difíciles, Señor, esa ancla, esa esperanza sea esa ancla que les impida regresar hacia atrás, Señor, sino que al contrario puedan ver cuán grande y agradable es estar contigo, Señor. Amén. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te decimos que no necesariamente, como dice Romanos 5:3, es fácil alegrarnos cuando enfrentamos pruebas y dificultades. Pero, Señor, ayúdanos a recordar que en medio de la prueba, en ese taller donde tú nos estás formando hombres y mujeres mejores, tú vas a estar ahí, Señor. Ayúdanos a recordar, Padre, que aunque no estemos librando la batalla, tú ya estás en el campo de batalla. Estás librando esa batalla por cada uno de nosotros, por cada una de las personas que hoy te están escuchando, Señor. Y arraiga, Señor, la fe en ti. Ayúdanos a conservar y a multiplicar nuestra cultura de oración, Señor. Nuestra cultura de pedir perdón, pero también nuestra cultura de agradecimiento. Que cuando vengan los tiempos malos, veamos cuántas cosas grandes tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Porque ahí está tu amor, y ahí están tus planes, y ahí está que tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Hoy despedimos este programa con el corazón agradecido en ti, sabiendo, Señor, que tú, al igual que los discípulos de Emaús, vas a la par de nosotros, pero en los momentos más difíciles vas adelante de nosotros, y en los momentos cuando las fuerzas nos fallan, vas atrás de nosotros dando ánimos. Te amamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos qué dice la Biblia.